El Padre Nuestro, estudio número 1. Leeremos la versión del Padre Nuestro contenida en el capítulo 11, versículos del 1 al 4 del Evangelio según San Lucas, que dice de la siguiente manera. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta aquí la versión que Lucas nos da. San Mateo termina la oración agregando las palabras: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Según San Lucas, lo que origina que Cristo dé a sus discípulos esta clásica oración es el ruego de uno de estos que dijo al Señor: enséñanos a orar. Es importante que notemos el fondo de la petición del discípulo que nos proporciona Lucas. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. En ocasiones Jesús se apartaba solo a lugares desiertos para dedicarse a la oración, pero esta vez parece que estaba orando cerca del discípulo que hace la petición. El tener este dato en cuenta arroja luz sobre el verdadero significado de la petición del discípulo. Ello nos permite elaborar su petición de la siguiente manera: enséñanos a orar en la forma en que tú oras. Los discípulos eran judíos, por lo tanto es muy difícil imaginarlos como no habiendo orado antes. La vida judía piadosa estaba dividida en períodos de oración. Los judíos eran enseñados a orar desde bien pequeñitos. Las palabras de este discípulo no pueden ser tomadas en el sentido de que tanto él como sus compañeros no sabían orar. Este discípulo tiene que haber observado que Cristo oraba de una manera especial. La oración de Cristo no era la mera repetición mecánica de frases memorizadas, sino el derramar del alma en palabras espontáneas, llenas de vitalidad y adoración. Cuando Cristo oraba, realmente hablaba con Dios. Había verdadera comunión con el Altísimo en su oración. Para Cristo, orar era conversar con su Padre en el más alto sentido de la palabra. Había realidad en su oración, vida en sus palabras, comunicación en su plegaria. Esto es lo que motiva el ruego del discípulo: enséñanos a orar. El discípulo razona de la manera siguiente: si orar es como Cristo lo hace, nosotros no sabemos orar. Para muchos hoy el orar no tiene sentido. Es solo la repetición de palabras con matiz religioso. No se encuentran realmente con Dios. Es solo parte de la liturgia del servicio del domingo. Es como hablar al aire. Se obligan a concebir a un Dios que no encuentran. Existe un paralelo entre el descubrimiento que hace este discípulo en la oración de Cristo y el que la gente hizo en la manera en que el Señor enseñaba. La gente se maravillaba de que Él enseñaba con autoridad y no como los escribas. Lo que los maravillaba no era que Él enseñara cosas nuevas, sino el carisma de su enseñanza, la vida que las Escrituras cobraban en sus labios. De igual modo, no fue el acto de orar lo que motivó la petición del discípulo, sino la forma. Enséñanos a orar es el ruego a ser llevados a una nueva dimensión en la disciplina de la oración. Es el ruego a que ésta se convierta en aquello que Dios la intencionó, un instrumento de su gracia. La oración con que Cristo responde a la petición del discípulo no nos ha sido dada para que la repitamos los domingos, o antes de ir a la cama,
o para concluir una reunión de oración. No hacemos mal en usarla en esas formas, pero esa, en nuestra opinión, no fue la intención con que el Señor la dio. El Padre Nuestro proporciona los lineamientos de la oración ideal. Ofrece el orden de prioridades que debe tener la oración. Enseña a vertebrar la oración para que ésta pueda cumplir su cometido. El Padre Nuestro es una oración modelo que nos enseña lo que debe contener nuestra oración y en qué orden. La oración empieza de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Analicemos las tres ideas concretas contenidas en estas primeras palabras. Número 1, Padre nuestro. Número 2, que estás. Y número 3, en los cielos. Cada una de las primeras dos palabras, Padre y nuestro, tienen una implicación particular. La palabra Padre con que empieza la oración establece un requisito para poder hacer la oración con sentido y honestidad. Se requiere ser hijo de Dios. Para poder orar, según la enseñanza de Cristo, el ser humano tiene que haber establecido de antemano una relación de padre e hijo con Dios. Solo hay dos maneras, en el orden natural, de ser hijo. Una es por nacimiento, la otra por adopción. La primera opción no es posible, en sentido literal, con relación a Dios. Por lo tanto, la factible es la segunda. Los seres humanos no son todos hijos de Dios, como popularmente se piensa. Lo cierto es que todos somos criaturas de Dios, pero hijos solo aquellos que han sido adoptados por Él. Esta adopción, sin embargo, no es un acto caprichoso o unilateral de parte de Dios. Él la ofrece y la facilita, aunque no la impone. En su Evangelio, el apóstol Juan la explica de la siguiente manera: mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Se es hijo de Dios no porque se es humano, sino por un acto de fe en el que aceptamos a Cristo como Salvador personal. Este aspecto de la oración es sumamente importante y no puede ser desconocido si se espera que la oración sea efectiva. Son los hijos los que oran a su Padre, no los extraños. El dirigir la oración a uno a quien Jesús llama Padre tiene también el propósito de dar al orante el marco mental en que debe acercarse a aquel a quien ora. Es a un Padre a quien se acerca. Debe hacerlo con confianza, en descanso y sin temores. No es a una mitológica deidad pagana, fría e indiferente, o despectiva y amenazante. Cristo presenta un radical contraste con la situación del suplicante pagano. Este se acercaba a sus deidades aterrado, sin saber cómo éstas reaccionarían. Los paganos se acercaban tensos a sus dioses. La relación era una de temor esclavizante. Cristo dice: vosotros pues oraréis así. Oraréis así podría implicar no de la manera en que lo hacen los paganos. Pablo escribiría más tarde: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El concepto que se tiene de Dios es determinante de las emociones que se experimentan al orar. Una idea clara de que Dios es nuestro Padre hace que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro. La segunda palabra, nuestro, es una condenación al egoísmo humano. Se ha dicho que en nuestro idioma, e imagino que sucederá lo mismo en los demás idiomas, las palabras que más se usan son yo, mí y mío. El ser humano siempre se expresa en primera persona singular. Yo pienso, yo creo, yo opino, mi vida, mi derecho, mi casa, mi dinero, lo mío. El refrán dice: no me importa que la mar se seque si yo no tengo barcos. El axioma del egoísmo es: yo primero, yo después y yo siempre. En el Padre Nuestro se nos enseña a orar no a mi Padre, sino a nuestro Padre. Naturalmente, si es nuestro Padre, es también mi Padre. Pero se nos enseña nuestro y no mío, porque lo nuestro es mío,
pero lo mío no es necesariamente nuestro. La obra conocida como el intérprete bíblico señala que la expresión Padre Nuestro es usada en el Antiguo Testamento no en oraciones, sino en describir la relación con Dios de la nación judía, como pueblo, más bien que en el orden individual. Es un concepto comunitario, no individualista. Otra implicación de la frase Padre Nuestro pone de manifiesto la contradicción de los movimientos políticos que pretenden establecer la hermandad de los pueblos independientemente de la paternidad de los pueblos. Biológicamente es imposible la hermandad sin la paternidad. Los hombres no pueden ser hermanos a menos que tengan un padre común. No puedo ver al otro hombre como mi hermano a menos que tengamos el mismo padre. El Padre Nuestro ofrece la base para una verdadera hermandad entre los hombres. El Padre Nuestro proporciona el elemento más adecuado de cohesión social. Cuando supero mi egoísmo y no veo a Dios como mi Padre, sino como nuestro Padre, reconozco que Dios tiene otros hijos y que yo tengo hermanos. Cuando el otro hombre hace lo mismo, nos encontramos en un terreno común, donde la obra redentora del Salvador nos ha engendrado hijos de Dios y convertido en hermanos los unos de los otros. Pasemos a la segunda de las tres ideas a que hicimos alusión al principio, que estás. Al decir que estás, aceptamos la realidad de la existencia de Dios. Lo que está tiene ubicación y lo ubicado existe. El problema de algunos es que para ellos Dios no acaba de ser algo concreto, sino algo nebuloso, perdido en la bruma de la incertidumbre. Es una idea remota, indefinida, una especie de apéndice cultural, un recuerdo imperfecto de la niñez que ha ido borrando la enfatuación de la tecnología y falsa intelectualidad modernas. La ausencia de certidumbre en la existencia de Dios hace a la oración inoperante. El autor de la epístola a los Hebreos nos dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. La afirmación que estás es un mentiz a la incredulidad. Para Cristo Dios era real, de ahí lo robusto de su personalidad, lo exuberante de su vida espiritual y lo formidable de su influencia sobre la humanidad. El Padre Nuestro no presenta a Dios como un elemento de especulación filosófica, una ilusión, un deseo o una esperanza, sino como un ser personal real que puede ser buscado y encontrado por el hombre. Dios está, existe y puede ser encontrado por todos los que le buscan en espíritu y en verdad. La tercera idea que nos ocupa es en los cielos. ¿Qué significa decir que Dios está en los cielos? Los cielos son un punto de elevación, de prominencia, desde donde se domina el universo. Decir que Dios está en los cielos es referirse tanto a su grandeza y gloria como a su omnipresencia. El Altísimo no está limitado al perímetro del templo, ni encerrado en una urna. Su trono está en los cielos, desde donde sus ojos pasean la tierra. Esta parte del Padre Nuestro confronta al hombre con uno de sus problemas: la tendencia a limitar a Dios al domingo en la iglesia. La influencia de Dios en sus vidas no trasciende las paredes del templo. Es el ser santos en el templo y demonios en el negocio, el trabajo, la diversión o el hogar. Es como si Dios solo supiera lo que ocurre durante el tiempo pasado en el templo, por lo que se creen con licencia para la vida de mentira, engaño e hipocresía. Según ellos, Dios ha quedado detenido en el templo cuando las puertas se cerraron después del culto. El hombre impío descrito en el Salmo 73 se hacía la pregunta: ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? Cristo nos enseñó a decir: Padre nuestro que estás en los cielos. La aceptación en la práctica de que Dios está en los cielos modifica la vida del ser humano en la tierra. El hombre no haría daño al otro hombre, ni frente a él ni a sus espaldas, pues sabría que desde el cielo el Señor domina toda la tierra. El hombre estaría consciente de que todos sus actos son del conocimiento de quien tiene su trono en los cielos y ante quien todas las cosas aparecen desnudas.
La aceptación de que Dios está en los cielos equipa al hombre con una ética no de situación, sino constante. La situación podría cambiar en sus protagonistas u otras variantes, pero siempre se desarrollaría ante Dios, y ese hecho daría la tónica, la norma. A esa conclusión había llegado el salmista cuando dijo: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Pero la omnipresencia de Dios no debe ser motivo de temor, sino de consuelo. Saber que Él está en todas partes me asegura que no hay sitio a donde yo vaya que no esté inspeccionado por Él, y las medidas para mi seguridad no hayan sido tomadas. Desde el sitio donde Él está, todas mis sendas son visibles. En resumen, diremos lo siguiente. La primera parte del Padre Nuestro nos enseña que al hablar de Padre se nos señala la necesidad de nacer a la familia de Dios, para que ya no seamos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El hecho de que el Padre sea nuestro nos recuerda el ideal cristiano de la hermandad entre los hombres, hermandad que solo es posible cuando los hombres tienen la común experiencia de haber sido engendrados por Dios en el acto de la redención. Que estás apunta a la realidad de su existencia, existencia que es eternidad, existencia del yo soy con que se manifestó el Señor a Moisés. Los discípulos pudieron orar diciendo que estás. Hoy nosotros, 20 siglos después, oramos diciendo que estás. Nunca será que estuviste o que estarás. En los cielos nos habla de su omnipresencia, de su constante compañía, de la posibilidad de orar en cualquier parte, en cualquier circunstancia, en la noche obscura, en el día de prueba. ¿Puedes, con sentido y honestidad, orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos? Si la gracia redentora de Dios te ha hecho su Hijo, la respuesta es afirmativa. Si lo contrario fuera tu caso, Cristo está a la puerta de tu corazón pidiéndote entrar. Confiesa a Él tus pecados y acéptale como tu Salvador personal. No dejes pasar un día más sin que sea una realidad que puedas llamar a Dios Padre, para que puedas orar: Padre nuestro que estás en los cielos.